Hola, buenos días a todos. Estamos con Leandro Rifo, es osteópata y profesor de yoga y bueno, vamos a hacerle algunas preguntas para conocer de qué es la osteopatía. Hola, Muy bien, Leandro, ¿cómo hola. estás? Bueno, es un gusto estar acá y me gusta tener esta oportunidad de hacer difusión respecto de la osteopatía, que es una disciplina que no todo el mundo conoce, así que te lo agradezco mucho. Bueno, lo primero que quería saber es que puedas definirnos qué es la osteopatía. Muy bien. La osteopatía es un tratamiento manual que se realiza con pacientes que tienen algún nivel de disfunción en lo orgánico, fundamentalmente. Es una terapia que no aplica fuerza externa, a pesar de que hay algunas ramas de la osteopatía desde su fundación que hacen esta suerte de quiropraxia en el acomodamiento de las estructuras. La osteopatía en principio intenta no aplicar fuerza externa sobre los tejidos del paciente, sino permitir que sea la propia homeostasis del paciente, la propia capacidad que cada paciente tiene, la que se manifieste en camino a la salud. ¿Es así? ¿Y en qué está indicado principalmente? La osteopatía se receta cada vez con mayor frecuencia para aquellos casos en los cuales la kinesiología no ha dado una respuesta favorable. Lamentablemente, en el transcurso de estos años, el profesional de la kinesiología en muchos casos aborda, o mejor dicho, tiene un trato bastante despersonalizado con el paciente, ¿no? Todo queda, porque a mí me lo dicen mis propios pacientes, todo queda en un trabajo de 30 minutos con la aplicación de imanes o de electrodos, donde no hay realmente un trato humano. La osteopatía intenta tener una vista bastante más integral del paciente como persona, tratando de resolver no solamente las cuestiones desde lo físico, sino también desde lo funcional y cómo eso repercute en su autoestima y en la valoración personal de cada paciente. Y por ejemplo, no sé, yo fui en un momento por dolor de cabeza, que tengo dolores de cabeza por la cervical. ¿Eso se trata? ¿Y qué otras cosas se pueden tratar? Además de las cefaleas, las jaquecas, puede tratarse las contracturas crónicas, pueden tratarse las ciatalgias, las lumbalgias, algunas disfunciones provocadas por contracturas sostenidas de los músculos, que podrían llegar a ocasionar un atrapamiento de los nervios, y eso a su vez acarrea en una falta de irrigación adecuada de líquidos en el cuerpo, en esa área, y de errores en la transmisión de información. Vos sabés que el sistema nervioso humano tiene vías desde el cerebro hacia los distintos puntos del cuerpo, y que si hay alguna restricción en algunos de esos recorridos de los nervios, la información no transita con la misma calidad. Así que esas disfunciones también. Se puede trabajar con todos los pacientes, con cualquier paciente que tenga su sistema, su piel en buena condición. Esto quiere decir, no podría trabajar, por ejemplo, con una persona con una herida abierta en ese caso. Pero se pueden tratar, como te contaba, además de las cefaleas y las disfunciones que son estrictamente musculares, también las disfunciones desde lo visceral. Las disfunciones viscerales también se tratan con osteopatía. A mí me había llamado la atención porque trataba, ¿no? Trataba la cervical, era el dolor de cabeza por la cervical, pero hasta me masajeaban lo que era el páncreas, el diafragma. Me había llamado la atención eso, la conexión que había entre las distintas partes del cuerpo para tratar el dolor de cabeza. Sí, es cierto, porque la osteopatía intenta dar, como yo te contaba al principio, una mirada bastante más holística de lo que es la persona. No tratando de ver o de analizar o de abordar cada uno de los sistemas por separado, sino tratando de tener en cuenta que todos los sistemas están interrelacionados. Entonces es cierto, en muchos casos ocurre que, suponte, para un dolor de cabeza o para un tic nervioso o para una situación de zumbido en el oído constante, uno tiene que chequear no solamente la estructura que más afectada está, en este caso el cráneo, sino también tratar de rastrear cuál puede ser el posible origen de la restricción de
del movimiento y de la información que está presentando esa sintomatología. Uh-huh. Bueno, tenía la pregunta, ¿cuándo recurrir a un osteópata? Un poco me lo estás como contestando, no sé si te parece algo más aclarar. No, lo podemos hacer, podemos hablar acerca de eso. ¿En qué momento uno viene a la consulta con el osteópata o va a tener una sesión de osteopatía? Puede ser que antes situaciones así de contracturas repetidas, contracturas musculares, de cervicalgias, problemas en la deglución, problemas de masticación, bruxismo, problemas respiratorios, asma, distintas disfunciones que pueden ocurrir a lo largo de todo el aparato digestivo, disfunciones intestinales, disfunciones estomacales, para la circulación adecuada de la sangre, cuando uno a veces tiene algún accidente que provoca la edematización de la región, ese abultamiento, esa hinchazón. La osteopatía sabe cómo colaborar en esos casos para que esos fluidos continúen su movimiento sin interrupción. Para esguinces, para torceduras, se puede trabajar también, como yo te contaba, no se aplica fuerza externa, lo cual lo constituye un método bastante seguro para el trabajo con infantes o con gente de la tercera edad, porque no hay riesgo de lesionar al paciente. Qué bueno. Eso es lo interesante del trabajo, que abre un gran campo de atención, ¿no es cierto? Uh-huh. A mí me han venido pacientes por bruxismo, y qué bueno esto de saber que es trabajarlo interdisciplinariamente, ¿no? Porque el bruxismo se trabaja desde la ansiedad, un poco indirectamente, ¿no? Porque como es a nivel más inconsciente. ¿Y desde la osteopatía cómo se trabaja el bruxismo? Desde la osteopatía trabajamos el bruxismo revisando primero todas las cadenas musculares que intervienen en la masticación. El gran músculo macetero que tenemos en el rostro, que es el músculo más fuerte del cuerpo, bueno, en muchos casos puede ser que esa contracción constante se deba a tensiones que tiene el cráneo en tensiones internas del cráneo. La osteopatía considera que todos los tejidos del cuerpo tienen un movimiento muy sutil. En salud, todos nosotros estamos en esa fase de expansión y de contracción constante que se repite durante todo el día, durante toda nuestra vida. En algún caso, cuando ese movimiento se ve restringido, empiezan a ocurrir las disfunciones. Ese latido, ese movimiento, que cuando fue descubierto o cuando fueron los inicios de la osteopatía no existía manera de evaluarlo o de medirlo. Hoy la tecnología nos permite reconocer mediante la implantación de sensores ubicados en distintos lugares del cuerpo que esta sensación de latido es independiente del ritmo cardíaco e independiente del ritmo respiratorio y que está en el cuerpo y que tiene que ver con un modo de comunicación celular. A nosotros en nuestra formación, además de tener un avanzado estudio de la anatomía y de la fisiología del cuerpo, nos hacen trabajar con la sensibilidad. Mediante la palpación con el paciente podemos ubicar cuáles son aquellas zonas del cuerpo que se encuentran restringidas en ese libre movimiento y cuáles son aquellas que están funcionando con normalidad. Y tenemos las técnicas como para que aquello que no está funcionando de la manera adecuada vuelva rápidamente a restablecer su equilibrio. Qué bueno. Es un poco, está basado en la homeostasis, en este proceso continuo que el organismo tiene, gracias al cual nosotros nos mantenemos saludables y que consta de un permanente censo de distintos niveles, desde lo químico, desde el funcionamiento, desde la movilidad. Cuando hay algo de eso que se interrumpe, enseguida el cuerpo está intentando compensar. Y te puedo dar un ejemplo bastante claro respecto a esto, sin ser demasiado específico. Una persona puede
mientras camina por la vereda, por ejemplo, lesionarse el tobillo, ¿no es cierto? Torcerse el tobillo. Y bueno, mientras uno va al trabajo, igual tenemos que llegar a trabajar, intentamos superar un poquito ese umbral de dolor y continuamos nuestra marcha. ¿Qué pasa? El organismo, tratando de sobrellevar esa situación traumática, lo que hace es, primero, inflamar la zona y después tratar de hacer las compensaciones en el organismo para que la marcha pueda seguir funcionando. Entonces, uno se desnivela a lo mejor en las rodillas o en las caderas, y si esa lesión persiste y uno no lo atiende, puede llegar a generarte algún dolor en la columna vertebral. Muchas veces ha ocurrido que en la consulta una persona te dice, vengo porque tengo un dolor muy grande en la zona lumbar baja. Y cuando uno revisa y pregunta y palpa, encuentra que en realidad es un problema en la pisada. Por esta cosa que decíamos antes, de la interrelación de todos los sistemas del cuerpo, y por este pronto restablecimiento del equilibrio que el cuerpo intenta hacer, y que puede sostener sin sintomatología durante un breve lapso. Porque si uno no lo atiende, el cuerpo necesita volver a funcionar bien. Entonces, en algún momento va a empezar a decir, estoy lesionado, me tenés que prestar atención. Y ahí está en nosotros la capacidad que tenemos como para observar y atender, o para disimular y hacer de cuenta que no pasa nada. Ahí pensaba en esto de la observación, la relación con la psicología y todo el proceso de conocerse. Y desde tu lugar, vieron que les comenté que Leandro es profesor de yoga también, la relación que debe tener la osteopatía con el yoga, porque por después en la vida cotidiana, ese mismo paciente, si practica yoga, me imagino que va a tener como mucha más conciencia de todo su proceso interiores, de su cuerpo. ¿Cómo relacionas el yoga con la osteopatía con los pacientes? En realidad, cuando yo empecé con la osteopatía, ya lo hice ya siendo profesor de yoga, después de muchos años de ser profesor de yoga. Y para mí también es sorprendente el punto en común que tienen, ¿no? Porque la osteopatía, tal como la filosofía del yoga, es una invitación permanente al autoobservarse. Porque es en esa autoobservación donde uno obtiene la conciencia necesaria como para desenvolverse en lo cotidiano sin lastimarse. Cuando a nosotros nos pasa muchas veces que estamos en situaciones riesgosas para nuestro cuerpo, para nuestra salud física, inclusive para nuestra salud mental, porque estamos en piloto automático y hacemos las cosas de manera automática. Entonces, si hay un dolor no le doy bolilla, si estoy con hambre no le doy bolilla, si tengo sed no le doy bolilla, o lo interpreto mal y como. Entonces, esa falta de conciencia hace que el organismo no esté recibiendo el trato adecuado. El yoga hace una invitación permanente al estar presente, al reconocerse, al revisarse, al preguntarse sobre el estado actual. Y la osteopatía tiene ese punto de contacto, me parece, que es una permanente invitación al estar habitando el cuerpo. Esta última parte que decías del observarse, me pasa con los pacientes que cuando no hay un registro emocional, empiezan a aparecer en síntomas. Aparece, por ejemplo, no sé, si me estoy discutiendo con alguien, me siento mal, pero no lo registro. Después aparece en algún síntoma aislado, digo, bueno, tuve un ataque de pánico en cualquier momento, pero bueno, claro, venía acarreando y había una falta de registro de todo de ese proceso emocional que tenía. Uno viene naturalizando aquello que no es natural. Claro. Pasa con lo físico también, pasa con lo psicológico, como también pasa con la emoción, ¿no es cierto? Uno en algún caso, lamentablemente, naturaliza el maltrato o el trato inadecuado. Y eso no es más que ir lesionándonos de a poco, hasta que en algún momento nuestro propio sistema dice basta y crea un síntoma que probablemente tenga alguna relación con aquello que le dio origen, pero tal vez no. Y uno entonces en ese momento se pone a preguntarse, bueno, ¿pero qué fue lo que pasó? Una pregunta que nosotros hacemos habitualmente en la consulta para cualquier patología, para cualquier situación o sintomatología que se presenta es, suponte, me pasa esto desde diciembre pasado. ¿Y qué pasó en diciembre pasado?
¿A vos te parece que pasó algo que puedas asociar con esto? Lo cual es una pregunta muy disruptiva, porque nosotros venimos en la cultura occidental, no estamos acostumbrados a que una persona que viene a tratarme el cuerpo me pregunte por algo que está más allá de mi cuerpo, ¿verdad? Tiene que ver con esta idea de concepto más integral que tiene del paciente como ser humano, la osteopatía. Y en muchos casos pasa que recién ahí el paciente reconoce que hubo algo, o una situación muy estresante, o algo emocionalmente fuerte, o un golpe que no registró. Me dijo tal cosa y me caí de espaldas. Sí, expresiones, ¿no? Exactamente. Sí. Me dijo tal cosa y me quedó acá. Sí. ¿No? Vi tal cosa que me resultó tan desagradable que me dio vuelta el estómago, me cerró el estómago, ¿no? O sucedió tal cosa y a partir de ahí no tengo estabilidad. Sí. Eso, las lesiones con las piernas y los pies pasa mucho. Sí, a mí o por ahí me dicen, no sé, con una reacción, me asfixia, y el síntoma después es el ataque de pánico. Exactamente, la falta de aire, sí. No poder ingresar aire o no poder exhalar, sí. No poder vaciarse. Claro. Eso es una cosa. El cuerpo, la verdad que yo creo que a vos te debe pasar en tu campo, como me pasa a mí en el mío. No dejo todas las veces de maravillarme cómo el cuerpo es tan impresionantemente claro respecto de lo que nos quiere decir. Tan transparente y tan atado a esta situación de episodio de consecuencia. Claro. Tiene una coherencia que nosotros, obnubilados como estamos por el modo en el que vivimos, no tenemos. Y enseguida estamos intentando disfrazarlo y ponerle otras cubiertas y ponerle otras máscaras como para que eso que pasó me afecte menos, ¿verdad? A lo mejor como sistema de defensa, pero es lo que sucede. Pero después, claro, por ahí defiende en un sector y daña en otro. Exactamente. Claro. A mí me ha pasado de tener pacientes con tinnitus, por ejemplo. Tinnitus es una afección en el oído interno que provoca un zumbido permanente. ¿Te imaginas? Una persona que tiene tinnitus, no hay medicación, no hay que darle. Y tiene ese zumbido todo el tiempo, desde que se levanta hasta que se duerme, con ese sonido de fondo. A mí me pasó de tener un paciente que es afectado por tinnitus, y cuando yo le hice esta consabida pregunta respecto de cuándo empezó, cuándo te parece, la persona me dijo, por ejemplo, sí, tuve una discusión con mi hijo, ¿no? ¿Y qué pasó en esa discusión? Me dijo una cosa tan horrible que yo sentí como si me hubiera dado una bofetada, señalando el mismo oído en el cual tenía el síntoma. Qué interesante. Y él no lo vio hasta en el momento en el que yo me lo quedo mirando y le digo, ¿no te parece que es un poco notable eso? Y ahí, el hecho de reconocer no quiere decir que automáticamente se vaya a producir la cura. Pero de verdad hay un gran paso respecto del reconocimiento y de la observación. Claro. Así como pasa esta cosa de la naturalización del maltrato. Muchas veces los pacientes hacen durante la terapia, durante la sesión, sobre la camilla, en el medio del tratamiento, hacen una descarga. Así como cuando uno está dormido y a veces hace como esa patadita. Que es como un movimiento. ¿Sí? Bien, eso pasa. Puede pasar así, en el modo muscular, o puede pasar en la respiración, que uno siente y afloja, o puede pasar desde lo emocional. Muchas veces los pacientes que tienen esa situación de estrés almacenada en sus tejidos, en el momento en que eso empieza a moverse, hacen la descarga, llorando tal vez. Y después de eso, se suelta. Y cuando uno vuelve a tocar, una vez que eso se procesó, uno vuelve a tocar y el dolor ya no está con el mismo nivel de intensidad. Lo que uno toca o constata en la palpación es que esa sensación ya no es la misma, que ahora sí empieza a fluir todo de la manera que debería. Es como te digo, es una permanente invitación a la autoobservación y al hacernos cargo de la vida que tenemos también, ¿no? Desde lo emocional, desde lo psicológico, las respuestas que damos, los vínculos que tenemos, es el estar presentes. Sí.
En principal en la ansiedad, que el cuerpo se empieza a tensionar todo, ¿no? Bueno, lo trato desde psicología, pero a muchos les sirve y me cuentan que hacen, no sé, van a algún tipo de masaje o algo, porque está tan contracturado el cuerpo, o yo, un montón de pacientes que hacen yoga también, que claro, es como, sí, interdisciplinado, digo, ¿no? O sea, que apuntar desde lo interno, desde lo externo, para que la persona salga a flote. Pero vos debés coincidir conmigo que los distintos abordajes poco pueden hacer si no existe primero una voluntad interior del paciente de volver a la salud. Claro. Porque una persona, a mí me ha pasado de tener pacientes que llegan a la consulta y uno les dice, bueno, ¿y a vos qué pasa? ¿Qué pasó? Me dice, me mandó mi señora. Claro, bueno, ahí hasta que no encuentre su propio... Hasta que no tenga su propio... Claro. Te debe pasar lo mismo en la consulta psicológica. Sí, sí. Nadie viene porque... Y bueno, vine porque me mandaron del trabajo, qué sé yo. No, tiene que nacer de vos, de tu ardiente deseo de volver a la salud. Porque si estás en ese lugar es porque has tenido una tras otra un montón de evidencias que hay cosas para revisar. En lo físico, en lo emocional, en lo psicológico. Y que estás hasta acá encontrando la manera de evadirlas. A lo mejor lo bueno sería no evadirlo más y Claro. ver qué pasa. Y quizás que hasta ese punto vino funcionando la vida bien hasta ese momento, hasta que hay un quiebre de no puedo más así. Sí, exactamente. El Claro. sistema está sobrecargado. Claro. Es que está, ya te pongo onda para que camines, para que hagas las cosas, para que duermas. Y encima me pedís que supere esta situación. Así se trate de una cosa de llegada tarde. Bueno, paramos un cachito y vamos a seguir. Perfecto. Bueno, estamos de vuelta con Leandro en la entrevista sobre osteopatía y yoga. Osteopatía principalmente, pero digo yoga porque es profe de yoga. Bueno, lo que me quedó por preguntarte, porque nos venías contando el tratamiento, ¿no? Y cuando el paciente empieza a sentirse mejor, ¿cuánto dura? ¿Cuánto tiene que...? ¿Cómo sigue, digamos? ¿Son con frecuencia semanal? ¿Una vez al mes? ¿Cómo es el tema? Bien, yo te puedo explicar acerca de eso. El tratamiento en sí dura entre 60 y 75 minutos en la sesión. Uh-huh. En esa sesión, primero uno conversa con el paciente y va preguntando sobre el funcionamiento de los distintos sistemas del cuerpo. Por ejemplo, si alguna vez ha tenido enfermedades respiratorias o si las repite, si ha tenido hepatitis, si ve bien, si ha tenido cirugías, porque todo eso contiene información importante que después se chequea con el momento de la palpación. Luego de la anamnesis, que es ese momento de preguntas y respuestas, se hacen algunas pruebas de movilidad, si se trata sobre todo de una situación, de una dolencia física, respecto de la estabilidad del cuerpo, de la alineación del cuerpo, del movimiento fluido o no en la columna vertebral o en las articulaciones. Y después se procede a la palpación. En la palpación uno hace como un barrido general del cuerpo. Se tocan las extremidades, el tronco, el abdomen, el pecho, para chequear el estado de todas las estructuras que componen el organismo. Se presta especial atención a la palpación del cráneo. Se palpan en distintos sectores la cabeza para tratar de detectar ese movimiento del que te hablaba, ese movimiento que los creadores de la osteopatía llamaban movimiento respiratorio primario, y que le pusieron ese nombre debido a que es tan constante como el movimiento respiratorio, pero está antes de la respiración, antes de que se nos formen los pulmones en el momento embrionario. Ya está ese movimiento de expansión y contracción de las células. Luego de esa palpación, uno tiene el tratamiento que aproximadamente dura 50 minutos. En total, una sesión de osteopatía dura entre 60 y 75 minutos. Ahora, ¿cuál es la periodicidad que esto requiere? Generalmente se recomienda que la visita al osteópata conste de 3 sesiones, espaciadas aproximadamente por 20 días cada una. Pero esto no es una regla que
que sea insalvable, en muchos casos, y va a depender en todos los casos del estado de salud general y la gravedad de la dolencia. En muchos casos ocurre que el paciente en la primera sesión ya siente la mejora. Y a lo mejor, como es un tratamiento que continúa operando en el cuerpo aún fuera de la sesión, porque tal como yo te contaba al principio, la osteopatía intenta animar a las fuerzas inherentes de cada organismo a que se restablezcan. Y eso es algo que no ocurre solamente durante la sesión, sino que sigue operando con posterioridad en nuestra vida diaria, está sucediendo todo el tiempo. Así que muchas veces ocurre que luego de una sesión los pacientes ya sienten una mejora significativa. Es recomendable siempre, y yo tengo esa costumbre también, de mantener una comunicación con el paciente con posterioridad a la sesión. De tal modo que más o menos a los 10 días o 15 días uno se comunica con el paciente y le dice, bueno, a ver, contame, ¿cómo estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo fue el descanso? ¿Cómo estuvo la digestión? ¿Cómo estuviste vos en lo emocional? ¿Te pasó algo? ¿Soñaste algo? ¿Estuviste amigable? ¿Estuviste irritable? Esta también es una renovación de esta invitación al observarse. Y en muchos casos las devoluciones son siempre generosas y amables, y me cuentan que esta invitación empieza a ser algo constante en la vida de los pacientes, que ya es un gran paso, ¿no? Nosotros que vivimos por estas obligaciones en las que estamos sometidos en la vida moderna, a producir y patear nuestros problemas para adelante, esto nos hace como la práctica de revisar a ver cómo estamos, cómo sentimos y hacernos ese tipo de preguntas cada vez más frecuentemente. Así que uno viene a la sesión cuando se siente muy estresado, dolorido por alguna estructura del cuerpo, cuando tiene inconvenientes para dormir o cuando le molesta el bruxismo. En muchos casos tengo interconsultas con odontólogos, generalmente para todo lo que tiene que ver con la puesta de brackets. Eso genera tensión en unas estructuras en el cráneo que pierden su movilidad porque uno los está sometiendo a tensiones. Cuando hay extracciones, también ahí hubo una fuerza aplicada para extraer la pieza dental que puede hacer que el organismo quede descompensado en sus tensiones internas. Después de cirugías, para el tratamiento de las cicatrices, para los casos de situaciones de inestabilidad en el equilibrio. También en algunos casos tengo algunos pacientes estudiantes que refieren que luego del tratamiento se sintieron más claros, con mayor capacidad de atención. Entonces, en esos casos la invitación siempre es la misma. Uno no tiene que vivir en el consultorio del osteópata, sino venir al consultorio del osteópata cuando el cuerpo le indica que tiene que asistir. Esto es, ante algún traumatismo o cuando necesito prepararme para empezar un gran año, porque me tengo que preparar para un examen o porque me estoy por ir de vacaciones. Esos son los momentos en los que tiene que venir. Entonces ahí te conté un poquito respecto de la situación de la clínica, la periodicidad necesaria o requerida y cuáles son las ocasiones en las cuales el osteópata es necesario. Y una consulta más, porque con la parte muscular en mi mente se me va más hacia como la kinesiología, pero con la parte energética se me va hacia el Reiki. Yo digo, ¿será algo entre medio? Como digo, o no, o estoy equivocada. No, en realidad, si nos vamos al fondo de la pregunta, no estás equivocada. Porque todo es energía. Y en todo contacto hay un intercambio energético. La osteopatía específicamente no fue pensada desde ese lugar. La osteopatía cuando se inició en 1890 estaba bastante más identificada o abocada a lo que tenía que ver con disfunciones estructurales que provocaban disfunciones o alteraciones funcionales en el organismo. A través del tiempo, en los avances y en esta confianza que el osteópata por naturaleza tiene respecto de las posibilidades de volver a la salud que el organismo posee,
nosotros vamos entendiendo mejor al organismo. La mirada desde lo integral, desde lo holístico que hoy se tiene, nos hace seguir aprendiendo respecto de eso. Entonces, es cierto que no fue creada con esta finalidad desde lo energético, pero tampoco podemos dejar de lado que la situación energética afecta al tejido, así como lo emocional afecta al tejido. ¿Cuál es la manera entonces de hacer el abordaje apropiado? En una sesión de osteopatía, el terapeuta no aplica fuerza externa para corregir la disfunción. Eso hace una gran diferencia con la quiropraxia, por ejemplo, en los cuales hay maniobras de thrust, de empuje, y que la limitan respecto a la persona que puede recibir el tratamiento. Porque una persona con osteoporosis, por ejemplo, si uno hace una presión indebida en alguna vértebra, podría lesionarla. En la osteopatía, tal como la concebimos hoy, estamos más atentos a la percepción de la libre circulación de los fluidos y de la comunicación nerviosa en el organismo. Eso hace que tengamos un amplio espectro de personas a quienes aplicar el tratamiento y que no tengamos posibilidad de tener efectos secundarios contraindicados o no deseados. La osteopatía no receta medicación. Desde el inicio de la disciplina, esto fue creado, como yo les contaba hace un rato, a fines del siglo XIX por un médico americano. Imaginemos cómo era la medicina a fines del siglo XIX en Estados Unidos, cómo se recibía y qué elementos tenía un médico. La industria farmacéutica no existía. Los únicos medicamentos posibles eran los calmantes, el whisky en algún caso y los desinfectantes. Entonces, la verdad es que la medicina de ese momento podía dar muy poca respuesta. Esta persona que creó la disciplina, la osteopatía, era médico, era también un ferviente devoto, que entendía que en ese caso la aplicación de la tecnología existente en ese tiempo no estaba ayudando al hombre, sino que lo estaba destruyendo. Entonces, él empezó a través de la observación y de un estudio dirigido a la confianza que su devoción le traía, que tenía que haber adentro del mismo organismo de cada uno de sus pacientes la energía suficiente como para volver a restablecer la salud. Así que ahí tenemos entonces como algunos puntos más respecto de la transmisión de energía, la potencia de volver a la salud que cada uno de los cuerpos tiene, y el respeto a la integridad que el cuerpo todo el tiempo está sensando y que todo el tiempo está informando. La osteopatía es, como el yoga y como muchas otras disciplinas, una invitación al vivir el presente. Qué bueno. ¿Y a todas las edades se puede hacer? Exactamente, como no aplicamos fuerza externa, podés trabajar con bebitos, podés trabajar con adultos mayores, podés trabajar con personas en estado de embarazo, con personas recién operadas, con personas que están recibiendo otras disciplinas. A lo mejor hay una persona que no le encuentra la solución a su dolencia y intenta abordarlo desde distintos lugares, ¿no? Entonces hace una actividad física y además hace osteopatía y además hace kinesiología y además hace un abordaje desde lo psicológico. Así que esas personas también son bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Leandro. Muy bien, fue un gusto para mí. Que estén todos muy bien. Vamos a cerrarlo.